Buenas tardes con todos, señora secretaria. Sírvase a constatar la presencia de los sujetos procesales del caso que vamos a tratar, así como constate el día y la hora. Buenas noches, señores presentes. Una vez que se ha instalado la sala y encontrándose todos los sujetos procesales en esta audiencia, se procede a constatar la participación de los mismos. Señora jueza, en la sala se encuentran los sujetos procesales de la parte demandada, de la cual el señor abogado, con número de matrícula 09384223 del folio de abogados de 56, representante de la Fiscalía General del Estado, la abogada Vilmary Sánchez, junto con la compareciente señora Viviana Beatriz Vélez Zambrano. Asimismo, en esta sala se encuentra la parte demandada, cuya abogada de la defensa tiene matrícula 13465731 del folio de abogados 48, Mendoza Chávez Shirley Cristina, y lo acompaña su defendido, el señor Denny Gorosabel. Señora jueza, la presencia de los abogados, juntamente con la documentación de identificación, está como la ley así lo prevé, siendo las 7:54 del día 4 de octubre del año 2022, se da por iniciado esta audiencia en la que se va a dictaminar si el procesado corresponde con todos los elementos probatorios. Habiéndose constatado la presencia de los sujetos procesales en el caso número 135732020 y cumpliéndose con el debido proceso, se procede a escuchar la intervención de la Fiscalía, la abogada Vilmary Sánchez, quien tiene la palabra a partir de este momento. Señora jueza, según como dicta la ley, en nuestro alegato, mi defendida quiere rendir la versión por la cual pido su autorización para esto. Señora abogada, es aceptada su moción. Señora secretaria, transcribe el relato de la parte acusatoria de los hechos suscitados. Por favor, que comparezca la víctima. Señora jueza, lo que ocurrió fue que tuvimos una discusión aproximadamente a las 3:30 de la madrugada. Nos agredimos, ya no es la primera vez que nos pasa. Ya no quiero que Denny, mi novio, pues se acerque a mi casa. Ya no quiero verlo más. Él en realidad no me pegó. Estuvimos morados, tengo golpes. En sí no me hizo agresiones directas. Cuando no sé en qué momento él dañó el tanque del baño, yo corrí a la UPC a llamar a la patrulla. Cuando regresé, él ya no estaba. Cuando él quiso hablar nuevamente conmigo, me forcejeó y yo comencé a gritar para que mis abuelos escucharan. Yo tengo 9 meses con él, pero ya no lo quiero ver. Yo pensé que él iba a cambiar, pero las cosas no son así. Señora abogada de la Fiscalía, ¿desea acotar algo? Señoría, hasta aquí el alegato. Me guardo para la siguiente intervención. Señoría, no se escucha. Mil disculpas. Señora abogada Shirley Mendoza, de la parte acusada, acogiéndose a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, proceda a su intervención en defensa. Señora jueza, al igual que la defensa, quiero que se le otorgue a mi defendido el derecho a la palabra, para que relate cómo sucedieron los hechos. Señora abogada, es aceptada su moción. Señora secretaria, transcriba el relato de la parte acusatoria de los hechos suscitados. Señora secretaria, transcriba. ¿Se escuchó?
Por favor, dé paso a la parte acusado a dar su versión. En ningún momento la agredí. Sí tuvimos una discusión al llegar a casa, pero ella me agredió con la ducha vaginal. Lo único que yo hice fue defenderme. En el intento la abracé fuerte para tratar de que se calmara. Señora abogada de la parte acusada, ¿desea acotar algo más? No, señoría. Hasta aquí el alegato. Me guardo para la siguiente intervención. Señora secretaria, sírvase usted en llamar al cabo segundo de la Policía Nacional, Gemma Mora, para que rinda declaración de los hechos que aducen en la investigación. Se da paso al cabo segundo de la Policía Nacional, la señora Gemma Mora, como agente aprehensor del caso en cumplimiento de las funciones especificadas, asignadas por el Estado ecuatoriano. Señora jueza, el día 5 de julio me encontraba en el cumplimiento de mis funciones asignadas por el Estado ecuatoriano y al servicio de la misión institucional establecidas en los artículos 158 y 163 de la Constitución de la República, y lo que establece los artículos 59, 60 y 61 de la ECOESCOP. Encontrándome de servicio como Moto 1, Puerto Viejo 2, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, recibo llamada del ECU 911, donde me solicitan avance a verificar una presunta violencia intrafamiliar en la ciudadela Los Bosques, avenida Saúl Morales, manzana 8, casa 11. Una vez en el lugar, tomé contacto con la señora Viviana Beatriz Vélez Zambrano, quien me manifestó que su esposo la había maltratado física y verbalmente, quien al ver que llamó al ECU 911 se retiró del lugar, motivo por el cual reporto al ECU la novedad y realizo un patrullaje preventivo para tratar de ubicar al presunto agresor sin obtener resultados. Posterior le manifesté a la señora que si vuelve a acercarse al presunto agresor, llame al ECU 911. 2 horas después, es decir, a las 11:30 de la mañana, me reporta el ECU que avanza al lugar antes mencionado, ya que el presunto agresor se encontraba fuera del domicilio de la presunta perjudicada. Al llegar al lugar, visualicé que un ciudadano se encontraba fuera del domicilio de la señora, quien me manifestó que él era su esposo, quien la había agredido horas antes. Al lugar llegó también el señor J.C. Portoviejo II, con quien se procedió a realizar la inmediata aprehensión del señor, no sin antes hacerle conocer sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 3, 4 y 5 para extranjeros. Se procede a realizar el traslado de ambas personas hacia el Hospital Verdi Ceballos Balda del Cantón Portoviejo, con la colaboración del móvil Portoviejo 2 a mando del sargento Lafao Luis, donde la médico de guardia, doctora Tatiana Salto Cedeño Vélez, emitió los certificados médicos a la supuesta víctima y al ciudadano aprehendido. Posterior se coordinó con la autoridad competente para la respectiva audiencia. Gracias, señora policía. Puede retirarse de la sala. Señora secretaria, proceda a llamar a la doctora que recibió a la supuesta víctima y al acusado durante su turno de guardia en el Hospital Verdi Ceballos de la ciudad de Portoviejo. Se llama a la audiencia a la doctora Tatiana Salto Cedeño, médico general, con código MSP 130-81-18-75-9, médico encargado de guardia en el día de los hechos. Apreciación verbal del cabo segundo Policía Nacional Gemma María Mola. Se realiza examen físico a la ciudadana señora Viviana Vélez Zambrano, la cual al momento presenta una laceración de aproximadamente 1 centímetro en la mucosa del labio inferior, una lesión contusa de aproximadamente 3 centímetros de diámetro en antebrazo derecho, una equimosis en dedo medio de la mano derecha, una herida cortante a nivel del área plantar en el dedo medio. Por tal, la paciente amerita 2 días de reposo. Asimismo, a la exploración física del ciudadano Denny Gorosabel presentando a nivel de zona frontal 7 excoriaciones, una equimosis a nivel supraclavicular izquierda, una laceración a nivel de tórax posterior y múltiples excoriaciones a nivel de la cara interna del antebrazo aproximadamente de 1 centímetro
de diámetro. Por tal motivo, amerita reposo absoluto por 48 horas. Es todo lo que puedo testificar en honor a la verdad. Doctora, gracias por su testimonio. Puede retirarse de la sala. Señora secretaria, ¿existen más intervenciones dentro del proceso? Señora jueza, existe parte del trabajador social y psicólogo de la unidad judicial que formaron parte de la obtención de pruebas solicitadas por la Fiscalía General del Estado. Señora secretaria, solicite la presencia de la trabajadora social. Se solicita el paso a la trabajadora social autorizada por la Corte Nacional de la Justicia. Buenas noches, su señoría. Servicios Sociales de Puerto Viejo, a cargo de la trabajadora social Jocelyn Lord, emite el siguiente informe dirigido a la Unidad Judicial Tercera contra la Violencia a la Mujer o miembros del Núcleo Familiar de Manabí, con fecha de emisión del 5 de julio del 2020. El motivo: informe social para el proceso de violencia intrafamiliar. Se realiza visita domiciliaria el 4 de julio del 2020 a la señora Viviana Vélez, domicilio que se encuentra ubicado en la provincia de Manabí, Cantón Puerto Viejo, en la ciudadela Los Bosques, Manzana 8, Casa 11. La misma, que es de construcción mixta, cemento y madera, y es de la propiedad de los padres de la señora antes mencionada. Esta vivienda posee 3 habitaciones. Habitación A, compartida por la señora Viviana Vélez y su novio Denny Gorosabel. Habitación B, compartida por los padres de ella, y la habitación 3, compartida por los hermanos menores de la señora Viviana Vélez. La señora Viviana Vélez, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión abogada, refiere que inició su relación amorosa con el señor Denny Gorosabel, de profesión igualmente abogado, hace aproximadamente 9 meses, el cual conoció en sus estudios de posgrado. Además, refiere que al momento ella estudia, pero no trabaja, y los gastos económicos, vivienda, estudios, servicios básicos y alimentación, los realiza su conviviente, el señor Denny Gorosabel, quien trabaja en el consultorio jurídico Mendozas S.A., con un ingreso salarial mensual de $1,859. Dentro de la visita domiciliaria, se evidencia que la señora Viviana Vélez es una mujer con autonomía, aunque debido a su estado emocional precisa de ayuda y orientación para realizar sus gestiones. Mantiene buena relación con sus familiares, padres, hermanos. Cuenta con algunas relaciones de amistad que le proporcionan apoyo a nivel emocional. Sin embargo, ella manifiesta sentir tristeza y una gran impotencia ante la situación en la que se encuentra actualmente ella. Señora trabajadora social, ¿algo más que acotar? No, su señoría. Gracias por su intervención. Puede retirarse de la sala. Señora secretaria, proceda a llamar a la psicóloga Isamar Marisela Molina Peñafiel para que dé su testimonio del caso. Se solicita el paso a la psicóloga autorizada por la Corte Nacional de Justicia. Estimada jueza, me permito dar lectura al informe psicológico dirigido a la Unidad Judicial Tercera contra la Violencia a la Mujer o miembros del Núcleo Familiar de Manabí, con fecha de emisión 7 de julio del 2020. Datos generales de la paciente, apellidos y nombres: Vélez Zambrano Viviana Beatriz, edad 34 años, sexo femenino, nacionalidad ecuatoriana, fecha de nacimiento 1 de enero de 1986, lugar de nacimiento Puerto Viejo, procedencia Manabí, Cantón Puerto Viejo, residencia Ciudadela Los Bosques, Manzana 8. Grado de instrucción, 4º nivel o de posgrado. Ocupación abogada. Informante evaluada. Lugar de evaluación, Hospital Dr. Berti Ceballos Valda. Fecha de evaluación 7 de julio del 2020. Dirección Puerto Viejo. Enfermedad actual. Usuaria entrevistada el día 7 de julio del 2020, en el que manifiesta: tuvimos una discusión el día 5 de julio, aproximadamente como a las 3:30 de la madrugada. Nos agredimos. Ya no es la primera vez que esto ocurre, y yo ya no quiero que él se acerque más a mi casa. Él era mi novio. Tengo contusiones, mordidas, golpes. En sí no me hizo, me clavó los dedos en los brazos. No sé en realidad por qué él rompió el tanque del baño, porque yo estaba en el piso tapándome la cabeza.
Él fue a cerrar la llave y yo en ese momento salí al UPC a buscar el patrullero. Cuando llegué, ella no estaba en la casa. Después, él quiso hablar nuevamente conmigo. Yo me quedé quieta y él empezó a forcejearme. Y yo grité a mis abuelos para que se dieran cuenta. Y él se fue otra vez y llamé nuevamente a la policía. Tenemos aproximadamente 9 meses de relación. Él convivía conmigo. Las otras veces no denuncié porque pensé que él iba a cambiar. Historia personal y familiar. Señora Viviana Vélez, de profesión abogada, refiere que inició su relación amorosa con el señor Delis Gorosabel, de profesión abogado. Actualmente 9 meses de convivencia con su pareja. Al inicio de la relación presentaba una conducta normal, pero al pasar el tiempo empezó a maltratarme. No lo denuncié porque pensé que él iba a cambiar. Mantiene buena relación con su familia, padres y hermanos. Cuenta con algunas relaciones de amistad que le proporcionan apoyo a nivel emocional. A raíz de su relación y de los conflictos, su personalidad se ve modificada, volviéndose introvertida, poco social. Disculpe, por favor, ¿podría encender su cámara? No se le está observando. Disculpe, pues, pensé que sí la había extendido. Puede continuar con su alegato. Muy amable, gracias. Observaciones generales de la conducta. Señora Viviana Vélez, que aparenta su edad cronológica, de tez canela, cabello negro, ojos cafés de contextura delgada, estatura alta, presenta buen arreglo personal al momento de la entrevista, postura recta en toda la entrevista, denotando una expresión de preocupación, ansiedad. Viviana, orientada en tiempo, espacio y persona, su memoria se encuentra conservada, su percepción adecuada. En la aplicación de los reactivos psicológicos evidencia conflictos en las relaciones de pareja. Diagnóstico psicológico, T74-1, abuso físico, T74-3, abuso psicológico, Z63.0, problemas en las relaciones de pareja, F43.9, reacción al estrés agudo. Se concluye de la entrevista personal y evaluación psicológica, refleja inseguridad, necesidad de apoyo y baja autoestima. Los problemas con la pareja que ha llevado durante estos 9 meses le provocaron síntomas ansiosos como temor a que el presunto agresor siga violentando. Referente al ambiente familiar, su familia está muy preocupada por su bienestar físico y emocional. En el ámbito social se evidencia una introversión, poca sociabilidad para cumplir con las expectativas de su pareja. En el ámbito laboral, disminución de su rendimiento, fuerza y vitalidad, o en ocasiones sin ánimo. Aparentemente, los constantes presuntos abusos psicológicos están provocando inestabilidad emocional en la usuaria de moderada intensidad en sus diferentes áreas de desenvolvimiento. Como recomendaciones, se sugiere brindar todas las medidas de protección para la usuaria por la presencia de violencia hacia su integridad. La usuaria se someta a un tratamiento psicológico para fortalecer su autoestima y disminuir la sintomatología ansiosa. Alejamiento del presunto agresor de la víctima en todos los ámbitos donde la usuaria se desenvuelva para evitar nuevos hechos de violencia. Eso es todo por mi parte, señora jueza. Gracias, psicóloga, por sus recomendaciones y por su intervención. Puede retirarse de la sala. Gracias. Señora secretaria, ¿alguien más para testificar? No, su señoría. Una vez escuchados los sujetos procesales, procedemos a escuchar los alegatos de la Fiscalía, de la que se recuerda, señora abogada, que tiene 10 minutos para su intervención final. Gracias, señora jueza. Como ya se evidenció en las anteriores declaraciones, la policía acudió a un llamado mediante el ECU 911 por un presunto hecho de violencia que se había suscrito entre la señora Vélez Zambrano Viviana Beatriz y el señor Daniel Gorosabel. La Constitución de la República del Ecuador es clara, su señoría. En su artículo 66 establece que no se justificará bajo ningún contexto la violencia. Y en este caso nos encontramos ante un hecho en el que contamos con el testimonio de la señora Vélez Zambrano Viviana Beatriz, en el que manifestó un hecho de violencia intrafamiliar por parte de su pareja, el señor Denis Gorosabel, quien le había agredido físicamente en una discusión que había mantenido. Esto no fue negado por el ciudadano que se encuentra en calidad de aprendido. Afirma que efectivamente hubo una discusión
y que él sostuvo a la ciudadana Vélez Zambrano Viviana Beatriz, donde la sujetó de manera fuerte. El certificado médico establece que se realiza examen físico a la víctima y al momento presenta laceraciones de 1 centímetro de la mucosa del labio inferior, incisión contusa de diámetro de 3 centímetros en antebrazo derecho, equimosis en dedo medio de la mano derecha. Por tal motivo, se puede establecer que los hechos existieron, que fueron afirmados por el ciudadano, e incluso que rompió un tanque de baño con el ánimo de defenderse. ¿Cómo justificamos que él quería defenderse de esta manera? Más bien genera dudas, señora jueza. No se trata de una autodefensa. Estos hechos han ocurrido en otras ocasiones. La ciudadana no realizó denuncias antes, pensando que esto podría cambiar. Con estos antecedentes y con el certificado médico que se encuentra dentro del expediente, se determina que el ciudadano indudablemente adecúa su conducta a lo que establece el artículo 159, inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal. Considerando que estamos en crisis sanitaria, solicito que se establezca la pena mínima y se concedan las medidas de protección del artículo 558, numeral 2, 3, 4, 5, 7 y 9 del Código Orgánico Integral Penal. Gracias por su intervención, abogada. Asimismo, una vez concluido el alegato de la abogada de la victimaria, se llama a la señora abogada del acusado, indicándole que tiene 10 minutos para su intervención final para su defensa. Señora jueza, el defendido narró los hechos como acontecieron, que en ningún momento la agredió, que él la abraza fuerte para que ella se tranquilice y que esto ha sucedido ya por varias ocasiones. También es importante recalcar que en el Hospital Verdi Ceballos también se extendió un certificado médico para mi defendido, en el que también le dan 48 horas de reposo. Tiene la misma incapacidad que la denunciante. Y la denunciante en su versión manifestó que en algunas ocasiones han discutido, pero que él no la agredió, que esta situación se dio de manera mutua. Él también tiene lesiones en sus manos y en su frente, por lo que solicito se le ordena la libertad de mi defendido y se conceda las medidas correspondientes. Es todo de mi parte, su señoría. Gracias, abogada. Me dan 5 minutos para llegar a la decisión final. Apaguen sus cámaras y en 5 minutos nos volvemos a conectar para la decisión final, ¿sí? Gracias por su espera. Señora secretaria, por favor encienda su cámara que vamos a dictar la sentencia final. Por las consideraciones expuestas, escritas en calidad de jueza de la Unidad Judicial Especialidad de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar con sede en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, habiendo calificado la legalidad de la detención del aprehendido, así como también la situación de flagrancia en la que se realizó la detención, se procede a resolver, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, dictando culpabilidad. Primero, declarar la culpabilidad del señor Denny Gorosabel, ecuatoriano, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía 1314-782481, de estado civil soltero, de ocupación abogado, con domicilio en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, por haber adecuado su conducta al tipo contravencial establecido en el artículo 159, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal. En el grado de autor directo, como consecuencia de ello, se le impone la pena privativa de libertad de 15 días, la misma que debe de cumplir en el CDP de este Cantón Portoviejo. Como segundo punto, la reparación integral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78, numerales 2, 3 y 5 del Código Orgánico Integral Penal, se determina como medidas de reparación integral a favor de la víctima lo siguiente: el tratamiento psicológico a favor de la víctima, el mismo que lo efectuará en la Fundación Nuevos Horizontes, tal como consta en el artículo 558.9 del COIP,
y la garantía de no repetición a través del otorgamiento de las medidas de protección conforme serán desarrolladas en la siguiente acápite. Medidas de protección. Dispongo a favor de la víctima y en contra del infractor las medidas de protección contempladas en el artículo 558, numerales 2. Prohibición a la procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas en cualquier lugar donde se encuentre. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Orden de salida del agresor de la vivienda o morada de la víctima. Si la convivencia implica un riesgo por la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo. Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona procesada o la víctima y sus hijos menores de 18 años, si es el caso. Para el efecto, la víctima lo cumplirá en la Fundación Nuevos Horizontes de este cantón Portoviejo, mientras el sentenciado deberá cumplirlo en el hospital básico de este cantón. Para el efecto, la actuaría del despacho deberá de remitir los oficios a las instituciones ya mencionadas. La violación de las medidas de protección otorgadas a favor de la víctima se sujetará a la responsabilidad penal de la conformidad del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. La multa. Se impone al sentenciado la multa dispuesta en el artículo 70, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. En consideración final, sin constas ni horarios que regular esta sentencia, que por lo cuanto en el sentido de la misma fue enunciado en la respectiva audiencia de juzgamiento. Actúa la abogada, la Lisette Denise Lino Ceballos, secretaria de la unidad. Cúmplese y notifíquese. Gracias. En la ciudad de Portoviejo, el día martes 4 de octubre del 2022, a partir de las 8:19, mediante boletas judiciales, notifique la sentencia que antecede a la señora Viviana Vélez en el correo electrónico isaltos@defensoría.gov.es en el casillero electrónico número 13 14 15 65 71 de la doctora abogada Vilmary Sánchez y al señor Denny Gorosabel en el correo ljuio@gmail.com en el casillero electrónico número 1094 1565 781 de la doctora abogada Cristina Mendoza en el correo electrónico boletasportoviejo@defensoría.gov.es. Certifico Lisette Lino, secretaria.